Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con sistemas basados en conocimientos y hoy nos toca ver los tipos de sistemas basados en conocimiento y el motor de inferencia. Pero para entender eso les voy a mostrar un video que tiene que ver con algún tipo de motor de inferencia que requiere la lógica proposicional para que pueda resolverse. Y entonces, antes de empezar la clase, ya les voy a mostrar el video que tiene que ver con la lógica proposicional, porque hoy vamos a ver el tema de tipos de sistemas basados en conocimiento y el motor de inferencia. Hace calor. Si hace calor, probablemente es porque hay mucho sol. Ahora vamos a poner la siguiente proposición Q, que dice te llevo al río. Puede ser una promesa que tú le hagas a alguno de tus hijos, a alguno de tus sobrinos, a algún amigo que lo vas a llevar al río. Y la proposición compuesta será si P, entonces Q. Es decir, si hace calor, entonces te llevo al río. Observemos que yo aquí no anoté la palabra entonces porque se puede sobreentender después de la coma. Así que esta será nuestra proposición. Vamos a trabajar con estas proposiciones. P es hace calor, Q te llevo al río y la promesa que vamos a hacer es si hace calor, entonces te llevo al río. Imagínate que tú estás haciendo esta promesa a alguien, a un niño, a un sobrino tuyo, a uno de tus hijos o algo así. Supongamos que tú eres grande, que ya tienes hijos. Bueno, depende de lo que tú quieras suponer. Pero lo importante es que vamos a hacer esta promesa y lo que hemos dicho tiene que ser verdad. Aquí tenemos dos proposiciones. La primera, habíamos dicho que P significa que hace calor y Q era una promesa de llevarte al río. Si hace calor, entonces te llevo al río. Esta será la primera premisa. La segunda premisa será P. Ya habíamos dicho que P es que sí hace calor. Entonces, si se cumple que hace calor, ¿cuál es la conclusión? Hay que entender que en este tipo de ejercicios todas las premisas tienen que ser verdaderas. No podemos sacar una conclusión a partir de premisas falsas. Si alguna de estas proposiciones no fuera verdadera, o la primera o la segunda, entonces no importa la conclusión que saquemos, porque no nos servirá de nada, dado que las premisas anteriores no eran verdaderas. Entonces, en este tema, suponemos que todas las premisas son verdaderas. Es decir, si tú le haces una promesa a tu sobrino, si hace calor, entonces te llevo al río, no le estás mintiendo de ninguna manera. Tenemos que asumir el hecho de que no le vas a mentir. La segunda premisa dice que hace calor. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? La conclusión será Q. Yo había dicho que si hace calor te llevo al río. Resulta ser que sí, hace calor. Entonces la conclusión es que te llevo al río. Es bastante simple. A esta forma de llegar a una conclusión se le llama modus ponendo ponens. Es decir, cuando se afirma el antecedente, hay que entender que en una implicación, la implicación está representada por esta flecha, el miembro de la izquierda se llama antecedente y el de la derecha consecuente. Entonces lo que estamos haciendo es afirmar el antecedente. El antecedente de la primera implicación está aquí afirmado, sí, hace calor. Al afirmarse el antecedente,
automáticamente se concluye que se afirma el consecuente. Modus ponendo ponens, así se llama, que quiere decir afirmando, afirmamos. Esa es una forma de llegar a una conclusión. Veamos otro caso. Tenemos nosotros otra situación. Habíamos dicho que si P, entonces Q. Si hace calor, entonces te llevo al río. La segunda premisa dice no Q, es decir, no te llevo al río. ¿Qué podemos concluir? La conclusión es no P, no hace calor. Recordemos que no le estamos mintiendo en ningún momento. Habíamos dicho que si hace calor, entonces te llevo al río. No te llevo al río es porque no hace calor. Así, de esa manera, se puede concluir. Fijémonos que en este caso se niega, pero no se niega el antecedente, sino el consecuente. Negando el consecuente, se niega el antecedente. A eso se llama modus tollendo tollens. Negando, negamos. Negamos el consecuente, automáticamente concluimos que se niega el antecedente. Entonces tenemos estas dos primeras formas de llegar a una conclusión. Por el modus ponendo ponens, afirmando el antecedente, o por el modus tollendo tollens, negando el consecuente. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos esta otra conclusión? Es decir, P implica Q, si hace calor te llevo al río, y resulta ser que te llevé al río. ¿Podemos concluir algo? O sea, si afirmo el consecuente, ¿se puede afirmar el antecedente? La respuesta es no necesariamente. No hay una conclusión en este caso. No podemos sacar una inferencia. ¿Por qué no? Porque habíamos dicho que si hace calor, entonces te llevo al río. Y ahora, podría ser que hizo calor y entonces sí te lleve al río. Podría ser que sea cierto que hizo calor. Pero podría ser que no hizo calor y sin embargo tu sobrino te dice, pero llévame aunque sea, vamos a andar en moto, vamos aunque sea a ver el paisaje, y al final decides llevarlo al río. En ningún momento alguien dirá, le mentiste. Porque no le mentiste, le dijiste que si hacía calor lo llevarías al río, pero no le dijiste que si no hacía calor no lo ibas a llevar. Entonces, en este caso, el hecho de que lo hayas llevado no representa una mentira. Tu sobrino no se va a sentir que lo están engañando, porque lo llevaste a pesar de que le habías dicho que si hacía calor lo ibas a llevar. O sea, no hay una conclusión a la que podamos llegar en este caso. Lo mismo ocurre al revés. Yo tengo la primera premisa, si hace calor entonces te llevo al río. Ahora, no hace calor, entonces eso significa que no lo vas a llevar. Puede ser que no lo lleves, pero puede ser que lo lleves al río, puede ser que te ruegue y te dice, vamos aunque sea a mirar el paisaje, aunque sea a distraernos un poquito, nos abrigamos bien y vemos un poquito el paisaje. Y entonces lo llevas y no le has mentido. Le dijiste que si hacía calor lo ibas a llevar, pero no le dijiste que si no hacía calor no lo ibas a llevar. Entonces aquí tampoco no hay una conclusión. Así que, se puede llegar a una conclusión si afirmamos el antecedente, se afirma el consecuente, pero no si afirmamos el consecuente. Si afirmamos el consecuente, no se afirma el antecedente. Se puede llegar a una conclusión si negamos el consecuente. Si negamos el consecuente, se niega el antecedente. Pero si negamos el antecedente, no necesariamente se va a negar el consecuente. Ahora pon pausa a este video y cópiate todas estas reglas que he anotado aquí porque las vamos a utilizar a continuación. Si ya las has anotado, vamos a continuar. Voy a resolver este primer ejercicio utilizando las reglas que ya hemos aprendido. Empezaremos observando que aquí la proposición ere afirma el antecedente de la segunda premisa. Entonces, afirmando ere, se afirma P. Esa sería nuestra primera conclusión, el modus ponendo ponens. Y aquí vamos a anotar las premisas que se utilizaron para llegar a esta conclusión. La premisa 2 y la premisa 3.
Para eso se le ponen estos números para luego poder identificarlas. Ahora, a partir de esta premisa 4, P, podemos nosotros llegar a una nueva conclusión, porque P afirma el antecedente de la primera premisa, P. Y si se afirma el antecedente, se afirma el consecuente, Q. Entonces otra vez tenemos el modus ponendo ponens entre 1 y 4. Se está aplicando esta regla de inferencia, el modus ponendo ponens, entre la premisa 1 y la premisa 4. Afirmando el antecedente, afirmamos el consecuente. Esa será toda la conclusión a la que podemos llegar en este ejercicio. Hagamos este otro ejercicio de la misma manera. Vamos a resolver este otro ejercicio utilizando las reglas de inferencia que ya hemos aprendido anteriormente. Tenemos nosotros la negación de B. Se está negando B y aquí tenemos B en el consecuente de la primera premisa. Entonces, negando el consecuente, se niega el antecedente. Ese es el modus tollendo tollens entre las premisas 1 y 3. La premisa 1 y la premisa 3 nos lleva a la conclusión que es negación de U, porque si negamos el consecuente, se niega el antecedente. Entonces, no siempre se utilizan las mismas premisas ni en un orden determinado. Aquí primero utilicé la premisa 2 y 3, aquí estoy utilizando la 1 y 3, y en otro ejercicio puede ser la 1 y 2. Todo depende del ejercicio. A continuación podemos llegar a otra conclusión. Negación de U es la negación del consecuente de la segunda premisa. Negando entonces el consecuente, se niega el antecedente. Y el resultado sería negación de Q. Otra vez estoy aplicando el modus tollendo tollens, pero esta vez entre la premisa 2 y la premisa 4. Muy bien. Ahora quiero que copies estos dos ejercicios porque a continuación te voy a dar otros ejercicios similares para que tú los hagas. Si ya lo has copiado, te dejo estos otros dos ejercicios. Pon pausa al video y realiza las conclusiones, todas las conclusiones a las que se pueda llegar en estos dos ejercicios. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver yo para que verifiques si lo hiciste bien. Voy a aplicar el modus ponendo ponens entre 2 y 3, porque afirmando el antecedente se afirma el consecuente. Es el modus ponendo ponens entre 2 y 3. Luego vuelvo a aplicar el modus ponendo ponens entre las premisas 4 y 1. Afirmando el antecedente, se afirma el consecuente. Modus ponendo ponens entre 1 y 4. Y ese sería el resultado. Si te salió ese resultado, pues muchas felicidades. Ahora pon pausa al video e intenta realizar este otro ejercicio. Encuentra todas las inferencias. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver para que verifique si lo hiciste bien. En este caso, negación de X es en realidad la negación del consecuente de la primera premisa. Negando el consecuente, se niega el antecedente. Modus tollendo tollens entre 1 y 3. Luego, la negación de W vendría a ser la negación del consecuente de la segunda premisa. Negando el consecuente, se niega el antecedente. Modus tollendo tollens entre 2 y 4. Y esas son todas las conclusiones a las que podemos llegar. Si te salieron estos resultados, pues muchas felicidades. Te voy a dar más ejercicios para que sigas practicando. Pon pausa al video y resuelve estos dos ejercicios. Calcula todas las inferencias a las que se puede llegar. Recuerda que las inferencias son las conclusiones. Si ya lo has hecho, lo voy a resolver yo. Entre 1 y 3. Afirmando el antecedente B, se afirma el consecuente P. Ese es modus ponendo ponens entre 1 y 3. Segunda conclusión. Entre 2 y 4. Afirmando el antecedente P, se afirma el consecuente M. Ese es modus ponendo ponens otra vez entre 2 y 4. Entre la premisa 2 y 4.
Estas son todas las conclusiones a las que se puede llegar. Este otro ejercicio. Tenemos entre 2 y 3 B, y aquí tengo negación de B. B vendría a ser la negación de la negación de B. Como tienen símbolos diferentes, esta es una afirmación y esta es una negación, vendría a ser su negación. Una vendría a ser la negación de la otra. En otras palabras, la afirmación de una proposición viene a ser la negación de la otra proposición. Entonces, como se están negando, entonces aplico modus tollendo tollens, negando, negamos. Si niego el consecuente, niego el antecedente, quedaría negación de T. Modus tollendo tollens, entre 2 y 3. Alguien podría decir, pero no, aquí no estoy negando, estoy afirmando. Estás afirmando, pero aquí hay una negación. Cuando tú afirmas lo que otra persona niega, en realidad estás negando lo que esa persona está diciendo. Entonces sí es una negación de la negación de B. Así que la respuesta sería negación de T. Aplicando el modus tollendo tollens, negando, negamos. Luego, negación de T se puede resolver con la primera premisa, porque esta negación de T viene a ser la negación del consecuente de la primera premisa. Negando T, negamos N. Otra vez modus tollendo tollens, pero esta vez entre 1 y 4. ¿Cómo te fue? ¿Te salieron estos resultados? Si te salieron, pues muchas felicidades. Ya estás entendiendo este tema. Continuemos practicando. Pon pausa al video y resuelve estos dos ejercicios de la misma manera. Voy a resolverlos para que verifiques si lo hiciste bien. Vamos a utilizar la segunda y tercera premisa. Afirmando el antecedente, que es negación de T, se afirma el consecuente, Q. Modus ponendo ponens entre 2 y 3. Alguien podría decir, pero ¿por qué afirmando si aquí hay un símbolo de negación? Es verdad, pero aquí también está este signo de negación. Entonces, como aquí decimos no T, y aquí decimos sí, no T, estamos afirmando lo que se afirma en el antecedente. Así que así se afirma el consecuente Q. Luego, afirmando Q, estamos afirmando en realidad el antecedente de la primera premisa. Afirmando Q, se afirma R. Eso también es modus ponendo ponens, pero esta vez entre 1 y 4. En este otro ejercicio, tenemos que negación de P vendría a ser la negación del consecuente de la primera premisa. Negación de P. Si niego P, niego Q. Aquí está negación de Q. Modus tollendo tollens, negando, negamos, entre las premisas 1 y 3. Luego, esta negación de Q, de la premisa 4, viene a ser en realidad la afirmación del antecedente de la premisa 2, porque ambos tienen negación. Entonces, al afirmar negación de Q, se afirma R. Ese es modus ponendo ponens entre las premisas 2 y 4. Observemos que en los ejercicios anteriores hemos utilizado solo el modus tollendo tollens o solo el modus ponendo ponens, pero este es el primer ejercicio donde estamos mezclando. En un mismo ejercicio se pueden utilizar las reglas de inferencia, distintas reglas de inferencia. Muy bien, vamos a continuar ahora. Espero que estos dos ejercicios te hayan salido bien. Intenta hallar las conclusiones a partir de estos dos grupos de premisas. Si ya lo has hecho, lo resolveré yo. En este primer ejercicio, la negación de P en realidad está afirmando el antecedente de la primera premisa, de la premisa número 1. Afirmando negación de P, se afirma Q. Modus ponendo ponens entre 1 y 3. Ahora, Q viene a ser la negación de no Q. Estas dos premisas, Q y no Q, se están negando una a la otra. Como hay una negación del consecuente, se niega el antecedente, negación de B. Modus tollendo tollens entre la premisa 2 y la premisa 4. Esa sería la conclusión a la que se puede llegar. En este otro ejercicio observamos que tenemos la premisa W. W niega al consecuente, negación de W, de la tercera premisa. Entonces, negando el consecuente, se niega el antecedente, negación de T. Esa sería modus tollendo tollens
entre la premisa 1 y 3. Luego, negación de T viene a ser en realidad la afirmación del antecedente de la premisa 2. Afirmando el antecedente se afirma el consecuente, teniendo como resultado Q. Modus ponendo ponens, porque afirmando, afirmamos, entre la premisa 2 y 4. 2 y 4. Así, de esta manera hemos explicado cómo se utilizan las reglas de inferencia. Las primeras dos reglas, modus ponendo ponens y modus tollendo tollens. En un próximo video estaremos... Bueno, buenas noches. El video es para explicarles sobre los motores de inferencia. Uno de los tipos de los motores de inferencia utiliza la lógica proposicional para obtener los resultados. Entonces estuve mostrando esos videos para recordar cómo funciona la lógica proposicional. Si alguna vez ya dieron eso en alguna materia, ya sea en la universidad o en el colegio, es para recordar. Y si es la primera vez que ven eso, es nada más para decirle que es como si fuera una estructura de fórmulas o una estructura algebraica que tienen ciertos formatos y ustedes tienen que cumplir esos formatos. Muchos de esos, como vamos a ver enseguida, se utilizan en la mayoría de los lenguajes, pero algunas son mucho más complejas y tienen su implicancia, inclusive como las leyes de Morgan, que se utilizan mucho en electrónica, que son basadas en este principio de inferencia. También se usan en algunas ramas, como en la filosofía y la psicología y en las matemáticas. Es el campo de lo que estuvimos viendo en el video. Entonces utilizan ese tipo de construcciones. Y el otro tema que vamos a ver hoy son los tipos de basados en conocimiento. Los sistemas expertos, y en relación a los tipos de sistemas expertos, existen tres tipos de sistemas expertos. El primero es sistemas en reglas, sistemas basados en reglas. El otro es sistemas basados en casos. Y el tercero es basados en redes. El primer caso de sistema basado en reglas, ejemplo de lenguaje basado en reglas, puede ser el GNexus, que yo les había explicado en otra clase, que deriva del Prolog, por lo que el Prolog también está basado en reglas. Si se acuerdan, para los que ya dieron en una materia Prolog, el Prolog tiene su base de conocimientos, y dentro de su base de conocimientos tienen los hechos y tienen las reglas. Entonces, ese tipo de sistemas son sistemas basados en reglas. Y dice, aplicando reglas heurísticas apoyadas generalmente en la lógica difusa para su evaluación y aplicación. Otro exponente de los sistemas basados en reglas son los sistemas de lógica difusa. Se les llama fuzzy logic o lógica difusa, y es una construcción a estados intermedios entre el 1 y el 0, entre el verdadero y falso. Entonces, para denotar estados intermedios se utiliza el nombre de lógica difusa, y fue propuesto por un matemático, y lo que le agregó fueron estados intermedios. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo de la vida cotidiana. Nosotros estamos acostumbrados a lo que es verdadero y falso, 1 y 0. Esa es nuestra lógica matemática que utilizamos en la informática. Pero este señor le agregó estados intermedios, es decir que podemos decir en el lenguaje cotidiano, hace calor o hace frío. Entonces tenemos verdadero y falso. Pero también pueden haber estados intermedios como temperatura moderada. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una temperatura moderada que no es ni mucho calor ni mucho frío, que puede rondar quizás entre los 23
3 grados hasta 26 grados más o menos, podemos decir que es ese estado intermedio. Y cuando nos referimos a los estados intermedios, nos referimos a la lógica difusa. Entonces, puede ser valores alto, medio y bajo, porque estamos acostumbrados a los valores alto y bajo que son de la lógica binaria. Y acá un matemático introdujo su lógica difusa agregando valores intermedios. ¿Y cómo se resuelve esto? Se arma una pequeña matriz donde uno pone los estados alto, medio y bajo, y luego a partir de esos estados arma una regla que dice, por ejemplo, si hace calor, entonces enciendo el ventilador en la máxima velocidad. Si hace frío, enciendo el ventilador en la mínima velocidad. Si estamos en temperatura ambiente, entonces lo aplico a temperatura media. Digo, a velocidad media del ventilador. Entonces, esos son los estados posibles que tienen y se arman unas reglas si, condición, entonces y acción. Entonces, sería un if, en un lenguaje tradicional sería un if a partir de estas reglas. El otro es los sistemas basados en casos, que dice aplicando el razonamiento basado en casos donde la solución a un problema similar es planteando con anterioridad y se adapta al nuevo problema. Es decir, que los sistemas basados en casos estudian un caso en particular y ese resultado entra como retroalimentación otra vez en la base de conocimientos y es un nuevo hecho, una nueva afirmación, un nuevo elemento. Entonces, todo resultado que entra como retroalimentación y va aumentando la base de conocimiento. Es decir, que nuestro sistema se está volviendo más inteligente. Eso es un sistema basado en casos. Imagínense, vamos a suponer un ejemplo de la vida real. Vamos a suponer que trabajamos con un bufete de abogados y en nuestro bufete de abogados lo que hacemos es registrar los casos parecidos de otros abogados. Entonces, cuando venga un cliente, revisamos los casos que son similares y de acuerdo a ese resultado, entonces usamos para poder elaborar la solución al caso que el cliente nos solicita. Y una vez que ganamos el caso, entonces guardamos esa información en un bibliorato que nos sirve de memoria para que cuando haya casos similares podamos aplicar esa misma resolución a ese problema. Entonces, eso sería un sistema basado en casos. Si obtenemos casos similares, entonces agregamos ese resultado a nuestra base de conocimientos y nos va enriqueciendo con el tiempo. El otro caso son estas redes y generalmente se aplican redes bayesianas. Esto tiene que ver con el tema de probabilidades. Entonces dice aplicando redes bayesianas basado en estadísticas y el teorema de Bayes. En matemática se estudia el teorema de Bayes, específicamente en el tema de probabilidades, y ahí te da una certidumbre y una incertidumbre y nosotros vamos a elegir lo que más nos va apareciendo como resultado valedero. Entonces lo que podemos hacer es asignarle un peso y los que tienen mayor peso vamos obteniendo como resultado. Y se arma una estructura tipo árbol y vamos eligiendo ahí. Por ejemplo, podemos decir que yo quiero tener un número mayor a 100 y en mi diagrama tipo árbol está en el primero, en su base está el número 1, después está el número 2, se abre un árbol binario y aparece el 3, pero como son números pequeños, entonces tengo que pasar a la otra rama y así. Entonces voy pasando a otras ramas
hasta encontrar los números mayores. En cuanto a los sistemas basados en reglas, aplicando reglas heurísticas apoyadas generalmente en la lógica difusa para su evaluación y aplicación. Acá les pongo un gráfico para que se pueda entender eso. Pero antes les quiero mostrar que esta matriz se resuelve mediante una regla que aplicamos. Por ejemplo, esta sería nuestra regla. Este ya sería el caso de un sistema médico. Entonces sería un sistema experto aplicado a un sistema médico. Entonces dice, si el paciente tiene disnea y el paciente presenta tos, entonces el paciente presenta enfermedades respiratorias. Entonces, esta es una regla. Y nosotros estamos viendo ahora los sistemas basados en reglas. Y para cada uno de estos valores en esta matriz vamos a aplicar esta regla. Para ello les voy a explicar esto. Tenemos unos sensores que son de humedad y tenemos dry, normal y wet. El dry es seco, normal es normal y wet es mojado. Entonces tenemos tres posibilidades: que nuestra humedad sea seca, normal o mojada. Por otro lado tenemos un aire acondicionado o ventilador que está en correspondencia con la temperatura. Y los posibles valores son cold, medium y hot. Es decir, frío, medio o calor. Entonces son estos valores. Y vamos a ver cómo aplicar una regla para que se entienda. Si, vamos a ver acá, si la humedad es normal, voy a moverme aquí, si la humedad es normal, entonces, y la temperatura es media, si la humedad es normal y la temperatura es media, entonces estoy en esta posición: humedad normal, temperatura media. Entonces mi ventilador tiene que soplar en una velocidad moderada. Entonces, si decimos que se puede mover de bajo, medio y alto, más o menos se movería en una velocidad media el ventilador. Otro: si la humedad es seca y hace frío, entonces también el ventilador se va a mover en forma moderada. Si la humedad es seca y hace calor, entonces tenemos que mover el ventilador en velocidad alta o fast. Imagínense en el verano 40 grados, entonces no hay humedad, básicamente está el clima seco y hace bastante calor, entonces nuestro ventilador va a estar funcionando con su mayor velocidad, o puede ser aire acondicionado también, lo que le parezca mejor para poder entender. Entonces la regla lo van a hacer así: si hace calor y la humedad es seca, entonces, acá donde dice, entonces hacer funcionar el ventilador en la máxima velocidad, así. Entonces así van a ir armando sus reglas. Entonces tienen aquí tres reglas que tienen que armar, uno para cada uno de estas combinaciones. Y esa forma de realizar el trabajo es parte de un proceso de un sistema experto basados en reglas, en este caso aplicando la lógica difusa. Tan simple como esto. Y me van a decir, ¿esto tengo que programar? No, esto no tienen que programar, esto lo tienen que escribir en una planilla, pero sí tienen que elaborar en su programa las reglas.
Entonces usted tiene que colocar aquí sus valores, en este caso de la humedad y en este caso de la temperatura, y poder discriminar entre un estado alto, medio y bajo de la humedad, y poder discriminar un estado bajo, medio y alto de la temperatura. Y luego ponen los valores que ustedes saben cómo van a funcionar. Si tenemos una humedad alta, si tenemos una humedad alta, que es esta, y tenemos bastante calor, entonces sabemos que nuestro ventilador tiene que moverse en un estado moderado. Si sabemos que estamos en un ambiente donde no hay humedad, entonces está en dry, y hace bastante calor, entonces nuestro ventilador tiene que funcionar a la máxima velocidad. Entonces, si la humedad está en dry, si humedad está en dry y la temperatura es hot, entonces aplicar ventilador a velocidad máxima. Entonces van a hacer este tipo de construcciones dentro de sus lenguajes, ya sea un lenguaje especial para basado en conocimientos o un lenguaje tradicional, lo pueden realizar de esta forma. Y esta es una forma de poder realizar un sistema experto. El otro caso es el sistema basado en casos. Dice: el razonamiento basado en casos, CBR, es un proceso que intenta imitar el comportamiento de un humano experto de la forma de tomar decisiones con respecto a un caso y atender de la experiencia de casos anteriores. En particular, un sistema basado en razonamiento de casos ha demostrado ser una metodología adecuada para ser utilizada en aplicaciones del ámbito médico. Porque, como dijimos, nos sirve, por ejemplo, algún estudio ya hecho para poder ingresarlo al sistema. Por ejemplo, una de las afirmaciones puede ser, por ejemplo, algo bastante conocido: fumar puede desarrollar cáncer. ¿Y cómo tuvieron esa información? Gracias a estudio. Entonces ya ingresamos esa información en nuestro sistema basado en conocimiento. Fumar puede traer cáncer. Entonces puede ser eso. Entonces, si en un sistema experto se le pregunta si fuma, entonces se le puede dar una probabilidad de que pueda adquirir cáncer. Entonces puede ser un sistema basado en casos, esos tipos de sistemas. El otro es el sistema basados en redes o redes bayesianas. Dice: las redes bayesianas proporcionan una representación gráfica de un conjunto de variables aleatorias y para las relaciones existentes entre ellas. Las estructuras de red permiten especificar la función de probabilidad conjunta de estas variables como el producto de funciones de probabilidad condicionada. Por lo general, y es más sencillo este enfoque, que representa una buena estrategia para hacer frente a los problemas relacionados con la incertidumbre, dando las conclusiones donde las conclusiones no pueden ser construidas solo a partir de conocimientos previos sobre el problema. Imagínense este caso de sistema basado en casos, y estos sistemas expertos basados en reglas necesitan reglas claras para producir los resultados. Pero hay veces que el resultado o que las preguntas son ambiguas, entonces no tenemos la certeza de que nuestra decisión, de que nuestro resultado sea la más certera, ni no tenemos la certeza de que nuestra información de entrada sea la más certera. En el mejor de los casos podemos decir, por ejemplo, que se va una persona a consultar con un médico y la persona, porque eso pasa muchas veces, la persona o no sabe qué problemas tiene o no sabe expresar
que está sintiendo, entonces está emitiendo información ambigua y el médico debe tratar de entender eso y está frente a frente a un sistema donde le genera mucha incertidumbre. Entonces, para este tipo de sistemas se requieren el uso de sistemas bayesianos. Y esto se discrimina de esta forma en una estructura de tipo árbol. O es este o es este. Si tenemos más ramas acá, entonces tenemos más posibilidades. Este o este. Y se asignan pesos a estos para que puedan ser elegidos. Y utiliza el sistema de Bayes para poder hacer eso. Entonces utiliza probabilidades para disminuir la incertidumbre. Con eso no quiere decir que el resultado sea fiable al 100%, pero nos puede acercar a resultados más cercanos a los que podamos desear tener. Entonces, para ello necesitamos tener motores de inferencia, y que es el componente más importante de un sistema experto. ¿Por qué es el componente más importante? Porque por un lado tenemos la base de conocimientos, y la base de conocimientos le cargamos de hechos y reglas, pero el motor de inferencia es quien debe revisar los hechos y las reglas y nos debe producir un resultado. Entonces es la parte que piensa del sistema experto. Entonces el componente de un sistema experto encargado de gerenciar y controlar lógicamente el manejo y la utilización de conocimientos almacenados en su base de conocimientos. El paradigma del motor de inferencia es la estrategia de búsqueda para producir el conocimiento demandado. Entonces, este es el cerebro de un sistema experto, el motor de inferencia. El sistema sigue los siguientes pasos y tiene 3 pasos. Uno es evaluar las condiciones de todas las reglas respecto a la base de datos o base de conocimientos. Otro es, si no se puede aplicar ninguna regla, se termina sin éxito. En caso contrario, se elige cualquiera de las reglas aplicables y se ejecuta su parte de la acción. Tercero, si no llega al objetivo, si se llega al objetivo, entonces se ha resuelto el problema. En caso contrario, se vuelve al paso 1. Entonces, es una forma iterativa de poder buscar una solución. Entonces, primero se evalúan las condiciones de las reglas y acá se ve cuál de las reglas va a aplicar. Puede ser una de ellas o ninguna. Entonces, o puede dar éxito o no. Y al aplicar una regla, si obtenemos éxito, entonces termina, y si no, se vuelve otra vez al paso 1 para buscar otras soluciones. Entonces se realiza esa inferencia en forma iterativa. El motor de inferencia realiza 2 tareas principales. Uno es examinar los hechos y las reglas, y si es posible añade nuevos hechos, como en el caso de sistemas basados en casos. Entonces va agregando nuevos hechos a los que ya tenía originalmente. Y otro es decide el orden en el que se hacen las inferencias, porque yo puedo tener diferentes resultados de inferencia, pero el sistema tiene la capacidad de decir este precede a esta, pero esta le continúa a la otra. Entonces es quien decide el orden en que se van a ejecutar, o en el caso cuál tiene mayor prioridad que otro. El motor de inferencia es el corazón de todo sistema experto. El cometido principal de este componente es sacar conclusiones aplicando el conocimiento de los datos. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que teníamos los datos? En otras clases dijimos que el elemento principal eran los datos. Una agrupación de datos que generan algo útil, que es la información. Pero es una información, tampoco no hace nada de por sí. Si le podemos llegar a otro nivel más, entonces
esa información aplicada a algo es lo que se llama conocimiento. Entonces, por eso es que dice: el cometido principal de este componente es de sacar conclusiones aplicando el conocimiento de los datos. Entonces, eso es lo que hace el motor de inferencia. Por ejemplo, en un diagnóstico médico, los síntomas de un paciente, que son los datos, son analizados a la luz de los síntomas y las enfermedades y sus relaciones, que es la base de conocimientos. Las conclusiones del motor de inferencia pueden estar basados en conocimiento determinista o en conocimiento probabilístico. Si es determinista, es fácil de deducir, es este o este, y este es el resultado. Por ejemplo, en el caso del video decía: si hace calor, entonces te llevo al río, decía el video. Entonces esa es una solución determinista. Pero una solución probabilística es lo contrario, cuando existe mucha incertidumbre. Por ejemplo, una persona se va a consultar con un médico y el diagnóstico médico puede ser de una incertidumbre. Entonces, como dice acá, las conclusiones del motor de inferencia pueden estar basados en conocimiento determinista o conocimiento probabilístico. Como puede esperarse, el tratamiento de situaciones de incertidumbre, que son las probabilidades, pueden ser consideradas más difícil que el tratamiento de situaciones ciertas, que son las determinísticas. En muchos de los casos, algunos de los hechos, que son los datos, no se conocen con absoluta certeza. Por ejemplo, piénsese en un paciente que no está seguro de sus síntomas. En los sistemas expertos basados en probabilidad, la propagación de incertidumbre es la tarea principal del motor de inferencia, que permite sacar conclusiones bajo incertidumbre. Esta tarea es tan compleja que da lugar a que este sea probablemente uno de los componentes más débiles de casi todos los sistemas expertos existentes. Entonces, aquí el objetivo no es quitar algo lógico y fácil, sino es meternos en el campo de las probabilidades, donde se introducen muchas incertidumbres. Por ejemplo, hoy en día que existe el COVID, entonces, si un médico se va y analiza las condiciones de una persona, tiene que ser bastante riguroso en su diagnóstico, porque en realidad puede presentar simples casos de gripes, puede presentar el caso de COVID que está en boga, o puede ser, por ejemplo, dengue, y tienen los mismos síntomas o muy parecidos. Pero el médico no se puede equivocar ni administrar medicamentos que no le corresponden a esa enfermedad. Entonces se encuentra bajo ciertas incertidumbres. Claro, eso ya una vez que se hagan los análisis, pueden dilucidar más y decirnos, por ejemplo, que tenemos el COVID o tenemos dengue, otras enfermedades, pero a priori el médico ya debe hacer sus estudios para ver cuáles son las posibles causas de la enfermedad. Este es el gráfico que ya vimos clases pasadas, donde básicamente interactúa el usuario, y el usuario es un usuario quien hace una consulta en el sistema experto. Esa consulta lo hace a través de esta interfaz, y nuestra máquina de inferencia es la que se encarga de revisar la base de conocimientos y producir el resultado que necesita el usuario. Se hace a través de un dominio específico, por ejemplo, un sistema médico. Entonces ese va a ser su dominio. Y por otro lado, las personas que alimentan este sistema, que en este caso son expertos que a través de esta máquina o de esta interfaz produce entradas en esta base de conocimiento. Como vimos, una de las formas de poder resolver estos algoritmos del motor de inferencia es mediante la lógica proposicional. Y para ello vamos a ver esto que ya vimos anteriormente en el video, que son los modus ponens y los modus tollens. Los modus ponens
tienen esta forma que ven aquí. Si A es cierto y B es cierto, y si yo le digo que A es cierto, si el antecedente yo digo que es cierto, entonces su consecuente es cierto. El A es antecedente y el B es consecuente. Si yo afirmo el antecedente, entonces el consecuente es verdadero. En este caso, en el modus tollens, lo que estoy haciendo es negar el consecuente. Entonces, si A es cierto y B es cierto, pero yo niego su consecuente, entonces automáticamente hace que este antecedente sea negativo o falso. Entonces funciona de esta forma. Y dice, para realizar estas tareas utiliza la estrategia de inferencia y estrategia de control. La estrategia de inferencia que más se emplea en los sistemas expertos está basada en las aplicaciones lógicas denominadas modus ponens y modus tollens, que es lo que vimos en el video. Para eso busqué ese video para que se entienda mejor cómo funciona esto. Entonces utiliza la lógica proposicional para dar esos resultados. Pero básicamente esta es la misma lógica proposicional que tiene acá. Y acá tienen lo que ustedes ya manejan en la mayoría de los lenguajes. Tienen la negación no, con este simbolito. Tienen la conjunción y, que es el and, que es de esta forma. Tienen la disyunción, que es el o lógico. Tienen la condicional sí, entonces. Hasta acá manejan todos los lenguajes sin problema. Entonces yo puedo trabajar en Java, PHP, todo. Puedo manejar esto sin problema. Ahora, estas bicondicionales ya no lo tienen. Ni estas disyunciones opuestas, ni estas disyunciones exclusivas ya no lo tienen. Entonces se tienen que construir otra vez eso o buscar un lenguaje que nos permita manejar eso. Y a partir de eso, trabajar con la lógica proposicional. Ese es el video que vimos. El modus ponens, que es el que ya vimos también en el video, dice acá, es quizás la regla de inferencia más comúnmente utilizada. ¿Por qué? Porque afirma el antecedente, afirma el consecuente y afirma de vuelta acá el antecedente, entonces hace que su consecuente sea cierto. Por eso es la más utilizada. Y dice acá, se utiliza para obtener conclusiones simples. En ella se analiza la premisa de la regla. Si es cierta, la conclusión entra a formar parte del conocimiento. Entonces, esto se puede usar. Si esto es cierto, entonces yo puedo usar esta misma información de retroalimentación para agregar en mi base de conocimiento. Como ilustración, supóngase que se tiene la regla: si A es cierto, entonces B es cierto. Y se sabe además que A es cierto, que es la regla del modus ponens, que concluye que B es cierto. El otro es el modus tollens y se utiliza también para obtener conclusiones simples. En este caso se examina la conclusión y si es falsa, se concluye que la premisa también es falsa. Por ejemplo, supongamos de nuevo que si A es cierto, entonces B es cierto. Pero si B es falso, entonces utilizando la regla de modus ponens no se puede obtener ninguna conclusión, pero la regla modus tollens concluye que A es falso. Eso es lo que vimos en el video. Bueno, entonces lo que tenemos son reglas de inferencia que manejan la incertidumbre. Con respecto a eso dice, en situaciones inciertas es necesario introducir medios para tratar la incertidumbre. Por ejemplo, algunos sistemas expertos usan la misma estructura de los sistemas basados en reglas, pero introducen una medida asociada a la incertidumbre de las reglas y de las premisas. En este caso, puede utilizar algunas fórmulas de propagación para calcular incertidumbres asociadas a las conclusiones, que pueden ser de los cálculos bayesianos como este Bayesian Updates, Bayesian Network o el mismo Fuzzy Logic,
que es la lógica difusa. Es decir, obtener mecanismos que nos ayuden a manejar esta incertidumbre. Bueno, entonces hasta aquí la clase y nos vemos la próxima semana. Voy a cortar el video para dejarle para los otros.